Reciclo, personas físicas y régimen de incorporación fiscal. Bueno, ¿qué RFICO? Régimen simplificado de comercio. La autoridad cambió o debió haber cambiado a los contribuyentes que aplicaban, que podía aplicar régimen simplificado de confianza o que calificaban basándose en la información con la que contaba el 31 de diciembre de 2021. Si tú no habías hecho facturación, si tú no habías hecho y ya hiciste facturación en enero, febrero, en enero y febrero y modificaste lo del 31 y muy probablemente tú ya estabas en reciclo, pues la autoridad te va a volver a ubicar en régimen general, ¿no? Ni a RIF te va a mandar porque tú ya actualizaste información del año pasado, ¿no? Si hiciste correctamente los FDIs, bueno, pues obviamente se va a modificar esa parte. Entonces, la autoridad a más tardar el 6 de enero debió haber hecho el cambio con la actualización de obligaciones, pero deja abierto por ley que puede realizar los ajustes necesarios en el momento que detecte, ¿no? Por artículo 27, apartado C, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación y sus reglamentos. Ya la certeza jurídica está de la mano, está del lado de la autoridad para con la mano en la cintura y apretar un botón, hacer la actualización. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y por motivo de facturación, estar descargando el cumplimiento de obligaciones y estar descargando la constancia de RFC, porque si no, en algún momento la autoridad te va a llegar con la sorpresa de que no puedes facturar o de que ya no estás en reciclo, sino estás en actividad general, ¿no? De reciclo te va a cambiar a actividad general. No pienses que te va a dejar en RIF si no presentas el caso de aclaración, si no presentas la actualización o no la presentas hasta más tarde del 31, no pienses que te va a dejar ahí. Tienes que hacer la actualización porque si no te va a cambiar. O te cambió a reciclo o te cambió a régimen general, ¿ok? O a las actividades necesarias que ya conocemos, ¿no? Arrendamiento, etc. Bueno, entonces la autoridad tuvo, de acuerdo a la regla 3.13.27, tuvo la facultad de hacer este cambio. No lo hizo, fue porque no cumplías con algún requisito, había algún detalle, pero podías tú hacer el cambio a más tardar el 31 de enero. Ahora, te esperaste hasta el 31 de enero, hubo problemas, más adelante lo vamos a ver, pero algo bien importante, ten cuidado con la generación de la facturación, ¿ok? Ahora, te cambió de régimen y tú me dices, Ismael, yo no quiero tributar en el régimen de reciclo, me voy al régimen simplificado o me voy de plano a otro régimen, ¿no? Bueno, un caso de aclaración en donde vas a argumentar que no estás de acuerdo en estar en reciclo o estar en alguna actividad en donde la autoridad o un régimen donde la actividad, la autoridad te ubicó, entonces aplica para personas físicas y personas morales. Resolución miscelánea fiscal, regla 2.5.8, grábensela muy bien. Esta regla te va a sacar de cualquier apuro, ¿sí? Siempre y cuando lo fundamentes bien, regla 1.6 y regla 1.8. Fundamentes bien el caso de aclaración, la petición, hagas bien la solicitud. Si no lo haces bien, vas a seguir sufriendo, ¿ok? Entonces, ahí te lo pongo para que lo tengas en cuenta. Ahora, pongan mucha atención porque el aviso de inscripción no tiene nada que ver con la actualización, ¿ok? Si tú vas a iniciar, porque quieres iniciar operaciones como reciclo, bueno, cada año tienes la oportunidad de hacerlo hasta antes del 31 de enero, ¿ok? Entonces, no así para actualización, ¿sí? Ahora, la autoridad, ¿qué se quiere dar cuenta de esto? Que si tú inicias posteriormente a esa fecha, no te limita la autoridad. De acuerdo al artículo 103E, no te limita porque en cualquier momento puedes iniciar operaciones como reciclo, persona física, estimando tus ingresos, pero te vas a equivocar. Por eso la autoridad lo primero que te dice, mira, primero voy a ver si eres cumplido. Está bien, date de alta por primera vez en reciclo. Vas a tener 30 días para cumplir con todos los requisitos. Si no los cumples, al siguiente mes yo te voy a actualizar. Entonces, ¿qué es lo que quiere ver la autoridad?
De todas formas, el siguiente año, 31 de enero, puedes hacer la actualización o puedes, si cumples con los requisitos, puedes seguir actualizándote a Reciclo, pero nada más ten en cuenta que debes de actualizar todo el año en facturación de Reciclo, o sea, va a ser un problemón. Entonces, la autoridad no te limita a que te des de alta en cualquier fecha, pero, ojo, acuérdate que darte de alta es por primera vez. Entonces, no te limita, pero lo que se quiere dar cuenta la autoridad es si vas a ser un contribuyente, cumplido. Si no vas a ser un contribuyente cumplido, inmediatamente te vas a sacar, ¿no? Y derivado de eso, como vas a actualizar o como vas a hacer la estimación, ya sea que al momento de que te inscribas, reanudes o te actualices en el RFC, pues debes de estar revisando constantemente que no sobrepases y que no salgas del régimen, porque si sales del régimen, en el siguiente mes ya tienes que debes de presentar pagos provisionales, pero en el régimen general. ¿Cuál es el régimen general? Actividad empresarial y profesional. Entonces, tienes que estar al pendiente primero, que no rebases la estimación, que ya dijiste, y que que estés al corriente en tu cumplimiento de obligaciones. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con los que inician operaciones y la regla ya está muy puesta, ya está muy clara. No hay manera de dónde hacerse. Ahora, no así para los que reanudan actividades. Como ya no va a existir el régimen de incorporación, ya no va a existir el régimen de incorporación fiscal, ¿te puedes acomodar en Reciclo? Sí, claro, solamente con una actualización del RFC, pero aquí vas a utilizar la ficha de trámite 74, aviso de renovación de actividades. Mucho cuidado porque esta regla sí trae los requisitos específicos. Hoy es que no entro. En la ficha de trámite viene la liga, el link, copias y pegas, porque muchas veces queremos entrar de manera directa al portal y te va a decir que no puede, que está en construcción, que no puedes abrir. Tienes que estar intentando, págale a un experto si no puedes para poder hacer ese trámite, ¿no? La reanudación la puedes hacer en cualquier momento, ¿sí? Puedes hacer esta reanudación en cualquier momento, persona física y persona moral, y hay que revisar más bases, ¿ok? Actualización en el RFC, bueno, lo mismo, no hay límite, la puedes hacer en el momento, pero solamente la actualización la vas a hacer durante todo el año para personas físicas. Recuerden que para personas morales aplica totalmente diferente. Algo que tienes que tener en cuenta, tanto en la reanudación como en la actualización, si te vas a posicionar en Reciclo personas físicas, solamente hay que tener en cuenta que la facturación tiene que salir con ese régimen. Recordemos que para versión 3.3 actualizada y la versión 4.0 de facturación ya va a traer en específico cómo vas a colocar el régimen al cual estás tributando, ¿ok? Entonces, para la actualización no es la misma ficha de trámite. La ficha de trámite es la 71. Por favor, váyanse al anexo 1A y revisen la ficha. ¿En qué posición estoy? Suspendió operaciones el año pasado, venía tributando en RIF. Bueno, pues ahora quiero tributar en régimen simplificado de confianza, cumplo con las características, también vengo tributando en otro régimen. Soy apto en el tema de la estimación, ¿sí? Soy apto porque no rebasé los 3,5 millones, cumplo con ese requisito. Bueno, reanudación 74, ficha de trámite 74. Ahora, actualización exclusivo 71, ficha de trámite 71 del anexo 1A, obviamente del Código Fiscal de la Federación. Y si vas a aplicar esto, va a ser por todo el año completo, no vas a estar cambiando. Por ahí algunas personas están intentando volver a regresarse a Reciclo, estaban en régimen de incorporación fiscal, se actualizaron a Reciclo y ahora ya no quieren Reciclo, ahora quiero otra vez régimen de incorporación fiscal, ya no aplica RIF, ya no aplica porque ya hiciste el cambio. Ahora, pues ya hice el cambio, yo mismo lo realicé, ¿no? Pues entonces ya no tengo por qué regresarme. Si la autoridad me acomodó, pues ya ahí tenemos la regla, ¿no? 2.5.8, ¿no? Que hacemos un caso de aclaración y le vamos a pedir que nos vuelva a reinstalar en donde nosotros consideramos de acuerdo a lo que vamos a comprobar. ¿Dónde pasa el problema, tanto en la inscripción como en la actualización, o cuál es el motivo del rechazo? ¿Ya leyeron, escucharon y repasaron correctamente el artículo 113G de la Ley del Impuesto sobre la Renta y los supuestos de actualización 113I?
Pues bueno, el artículo 113I, que más adelante lo vamos a ver a fondo, por el tema de que la autoridad nos está confundiendo. No vas a presentar pagos provisionales, no te vamos a sacar del... Y además no va a haber multas ni nada, pero a ver, en ley no hay ninguna justificación de que nos diga que estamos exentos, ni en resolución miscelánea fiscal. Vamos a ver más adelante esa parte. Pero, ¿dónde está el motivo del rechazo de inscripción o de actualización? En el artículo 113G, fracción primera y fracción segunda. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta sección tendrán las siguientes obligaciones. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y mantenerlo actualizado. No lo solicitaste y no estás actualizado, no estás ubicado, no tienes ciertos requisitos en el RFC, en el padrón, no te tengo ubicado, no eres apto para el régimen. Contar con firma electrónica avanzada y buzón tributario activo. Cuidado con esto, porque para personas que actualizan el régimen que venían tributando en un régimen y se van a actualizar a Recico, solamente, bueno, tienen hasta el 30 de junio para hacerlo, para tramitar su firma electrónica avanzada. El problema es para los que inician operaciones. No he hecho ninguna actividad, voy a iniciar como nuevo, voy a entrarle a lo formal y me voy a ir a Recico, entonces tengo solamente 30 días. Vamos a confirmar esto que te estoy comentando. Ahora, inciso 1, que es la problemática que tenemos, ¿no? Solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y mantenerse actualizado. ¿Qué pasa y qué nos dice la regla 2.5.5 y regla 2.5.15? ¿Qué nos dice estas reglas? Bueno, que debemos de tener actualizada nuestra base de datos. Oye, Ismael, es que estaba en Recico, pero ya soy socio. Ni modo, en automático te van a cambiar, porque ya la autoridad tiene los datos. Oye, Ismael, es que también voy a rentar, voy a recibir ingresos por arrendamiento. Ni modo, no tienes que ser todólogo. Ya mencionamos cuál es el régimen los regímenes que son compatibles, que es intereses y sueldos y salarios, siempre y cuando no rebasen los 3,5 millones. Y por ahí, bueno, pues alguna otra condicionante que tenemos, ¿no? Pero si quiero ser todólogo, en automático me salgo. Ahora, estas reglas son para que no hagas el trámite tú, no lo hagas tú, sino la autoridad en automático se da cuenta y te cambia de régimen, ¿ok? Te va a mandar al general, ¿ok? Ahora, aquí tenemos el fundamento de la firma electrónica avanzada. Esto viene en transitorios, 38º transitorio de la resolución miscelánea fiscal para el 2022. Para personas que actualizan, ¿sí? El tema de que estabas en otro régimen y en 2022 actualizaste a régimen simplificado de confianza, tienes hasta el 30 de junio para actualizar tu firma electrónica avanzada, ¿sí? Y si inicias actividades, aquí aguas, mucho ojo, por eso lo pongo bien. Los contribuyentes que inicien actividades deberán cumplir con lo señalado en el párrafo anterior, a más tardar dentro de los 30 días naturales. Una pequeña trampa de la autoridad para los que inician, porque quieren darse cuenta si eres cumplido o no. En automático te va a pasar a régimen general. Por eso yo te recomiendo que primero inicies con un régimen general. Si vas a ser cumplido, qué bien, o aprovecha, pero no te eches la soga al cuello, sigue cumpliendo y no te atrases, ¿no? Porque este régimen al siguiente mes no cumples y te sacan del régimen, ¿no? Buzón tributario, sí, en el buzón tributario aquí sí va a aplicar para los dos. Los dos van a tener hasta el 30 de junio para actualizar, ya sea te des de alta o actualices, pero realmente es un requisito con el que debes de contar para exclusivamente tributar en régimen simplificado de confianza, ¿ok? Contabilidad, pues sí, tenemos la facilidad de no subir contabilidad y no presentar DIOT, pero pues también para contribuyentes sigue vigente personas físicas, tanto actividad empresarial y todas las demás personas físicas que no rebasen los 4 millones, pues obviamente también tienen la facilidad de no subir contabilidad, ¿no? Y no presentar la DIOT, y por ahí ten en cuenta el caso de aclaración si te sigue apareciendo esta obligación. Confusión y tener cuidado. ¿A qué me refiero con la confusión que se está suscitando? Y hasta viene en un documento que entre comillas lo hace oficial la autoridad, pero las preguntas y respuestas que emiten no son oficiales, o al menos no hay un artículo que nos diga que las preguntas y respuestas que emite la autoridad son oficiales. Y nos está diciendo que el artículo transitorio
de la ley del impuesto sobre la renta en la reforma fiscal nos dice que durante el ejercicio 2022 no resultará aplicable lo previsto en el artículo 13I, pero ya saben qué dice el artículo 13I. Bueno, el 13I nos dice que solamente no podrá ser expulsado del régimen. Por lo tanto, no hay un artículo que nos diga, un transitorio, resolución miscelánea fiscal, que nos diga que estás exento de presentar las declaraciones de personas morales. Para esto te pido que consultes los artículos 113E y 113G. El punto aquí es de que la autoridad, ¿sí?, ya te está diciendo que no hay ningún problema, pero no hay un fundamento legal, ¿no? Esa es la confusión y hay que tener cuidado. ¿Dónde se confirma que sí debes de realizar tus pagos provisionales? Como reciclo, personas físicas, 3.13.8. Pagos provisionales de régimen simplificado de personas físicas, dichos para efectos del artículo 113E, quinto párrafo de la ley de impuesto sobre la renta, deberán de presentar pagos provisionales las personas físicas de este régimen y, obviamente, de acuerdo a lo establecido a la regla 2.8.3.1. Aquí tampoco nos menciona, nos dice que debemos de realizar los pagos provisionales, pero no nos dice que estamos exentos, ¿sí? Ahora, en confusión, la autoridad en su pergamino de preguntas y respuestas, que no es ley, nos dice, en la pregunta que le hace el contribuyente, si soy persona física que opto por tributar en régimen simplificado de confianza, a elegir presentar únicamente la declaración anual de impuesto sobre la renta 2022, en la que calcule y pague el impuesto de todo el ejercicio, ¿debo presentar algún aviso? Y te dice, no, toda vez que conforme a la fracción, y nos citan la fracción que acabo de mencionar. Pero ojo, esta fracción transitoria, ¿sí?, te habla de que solamente no vas a ser expulsado de reciclo, más no te dice que vas a ser, no vas a ser acreedor a multas y que no tienes la obligación. Vamos a esperar la contestación de la autoridad o si más adelante sale una modificación a la resolución miscelánea fiscal. Y para echarle más sal y limón a la herida, en la pregunta 11 del mismo pergamino nos dice, ¿cuándo deben presentar sus declaraciones mensuales el impuesto sobre la renta los contribuyentes que tributen en el régimen simplificado de confianza para personas físicas? Y dice, se deberán de presentar a más tardar el 7 del mes inmediato posterior en el que corresponde el pago. Sin embargo, únicamente y durante el ejercicio 2022, aquellos que están obligados a presentar declaraciones mensuales podrán omitir hacerlo siempre que cumplan con la presentación de la declaración anual en la que calculen y pagan el impuesto de todo el ejercicio. Y nos ponen los artículos E y G que ya les mencioné y el artículo transitorio que también ya mencioné, pero en estos artículos y en resolución miscelánea fiscal viene, yo te recomiendo que no te confíes y pues presentes los pagos provisionales, porque ya conocemos a la autoridad. Este pergamino mañana lo puede cambiar. Ojo, ya pasó y sucedió con carta aporte. Va a cambiar las preguntas, van a cambiar las respuestas. Y como no está en ley, no hay defensoría para el contribuyente, ¿sí? Entonces, confirmación, la autoridad está confundida y ahorita no tiene un fundamento legal para eximirte de que no debes de presentar pagos provisionales, ¿sí? Aunque hagas una consulta, no está en ley. Entonces, yo te recomiendo. Ahora, ¿cuáles son la única declaración por la cual estás exento en dado caso que digas, no la presento porque ya este fundamento me hace alusión? Pues bueno, de todas formas tienes que presentar la declaración de IVA. De esa no estás exenta. Y debes de presentar tus retenciones de ISR y tus demás retenciones que deberías de pagar cuando se amerite. Entonces, deberás de estar al corriente de tu cumplimiento de obligaciones de acuerdo al 32D. Si no estás al corriente de tu cumplimiento de obligaciones, vas a ser expulsado de todas formas. Solamente en el caso de pagos provisionales personas físicas. De reciclo, solamente estás exento en dado caso que sí aplique esta regla, pero, o que tenga fundamento esta respuesta posteriormente. Pero de las demás declaraciones no te salvas. Entonces, ¿dónde está la simplificación administrativa? ¿No? Bueno, facilidades de facturación entre reciclo, ya lo habíamos comentado y lo hemos comentado en los diferentes seminarios de tanto persona física o persona moral para reciclo, y tener en cuenta expedición del CFDI a contribuyentes de régimen simplificado de confianza. Aquí solamente esta regla aplica para facturación entre reciclo y reciclo.
¿ok? Porque te da días adicionales, que son 3 días adicionales posterior a que termine el mes, siempre y cuando reconozcas en la facturación que los movimientos son realizados en ese mes que estás haciendo. O sea, al que reconozcas que el CFDI se haga a más tarde el último día, pero puedes hacerlo 3 días después, configurando el mes anterior, ¿ok? Régimen de incorporación fiscal, RIF. Tuviste hasta el 31 de enero para hacer la actualización del trámite, siempre y cuando, ¿sí?, hayas cancelado o hayas suspendido actividades hasta el 31 de agosto. Suspendiste actividades y quieres reanudar, bueno, pues puedes seguir. Venías tributando hasta antes del 31 de agosto como RIF, bueno, puedes tributar, puedes seguir actualizando y tributando en el régimen de incorporación fiscal. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son estas circunstancias que te van a dejar un buen sabor de boca? Es que el RIF se va a estar operando tal cual como se ha venido operando y vas a poder disfrutar de los años que te faltan para terminar los 10 primeros años de acuerdo al régimen de incorporación fiscal, ¿ok? Siempre y cuando hayas dado de alta hasta antes del 31 de agosto o hayas suspendido actividades antes del 31 de agosto, ¿sí? Entonces, para esto debiste haber realizado el trámite de actualización del régimen, aunque estabas en el régimen de incorporación fiscal y la autoridad no te ubicó, o sea, no te cambió de régimen, reciclo, otra actividad, tú debiste haber hecho el cambio del régimen. Si no lo hiciste, en automático la autoridad te debió haber pasado o te va a pasar al régimen general de ley. ¿Cuáles son los beneficios si nos lo confirma? Bueno, los beneficios ya lo mencionamos, los que nos marca la Ley de Ingresos de la Federación hasta el 31 de diciembre de 2021, ¿no? De acuerdo a esa Ley de Ingresos de la Federación, todas estas modificaciones, más los artículos transitorios y de la resolución miscelánea fiscal para 2022, 44º, o sea, el artículo 44, nos dice cuáles son todas las reglas que aplican para este sentido, ¿ok? Siempre y cuando hayas realizado la actualización, este régimen. Si no hiciste la actualización, ni modo, ya no pudiste hacerlo. Ahora, opción de reanudar actividades en el RIF, ¿sí? Tú ya no estabas contemplado regresar a lo formal, bueno, y ahora ya con este beneficio quieres volver a regresar, siempre y cuando hubieras tributado en el régimen hasta antes del 31 de agosto, hay esa facilidad, y hayan presentado aviso o suspensión de reanudación, lo que ya les mencioné, hasta antes del 1 de septiembre, ¿no? Siempre y cuando presenten a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha en que reanudan actividades, ¿sí?, que van a cumplir en el régimen de incorporación fiscal. Esta regla, pues obviamente, confabula o configura el tema principal de que puedes reanudar actividades en el momento que tú quieras en este año 2022. Pues claro, siempre y cuando, o sea, yo puedo reanudar actividades en marzo, abril, mayo, junio, julio, o en el mismo febrero, ¿sí? Siempre y cuando yo haya tributado hasta el 31 de agosto de 2021. O sea, puedo, y de acuerdo a la fecha de trámite 31, donde voy a avisar que voy a seguir tributando el régimen de incorporación fiscal, ¿ok? Siempre y cuando esa facilidad es ir con todos los demás privilegios, ¿ok? Ahora, hubo la modalidad de que, bueno, quise saltarme a reciclo, la autoridad no me ubicó en régimen, no me cambió, pero quise saltar a reciclo, ¿sí? Y después ya me di cuenta que no es un rollo reciclo, me voy a regresar régimen de incorporación fiscal, ya no puedes, ¿sí? Si tú haces el trámite directamente, ya no puedes, ¿sí? Porque tú ya hiciste el trámite, ya actualizaste. ¿La autoridad te ubicó? Bueno, ahí sí puedes hacerlo con un caso de aclaración, ¿ok? Entonces, no puedes regresarte siempre y cuando tú hayas hecho el trámite. Ahora, si hiciste el trámite de actualización, la autoridad te actualizó y te dejó ahí en régimen de incorporación fiscal, ten mucho cuidado porque lo primero que va a revisar en el primer semestre, enero, febrero para marzo, es de que estés al corriente en tu cumplimiento de obligaciones. Y se te va a presentar un desbarajuste. ¿Por qué? Porque la autoridad te va a ubicar en la actividad general o te va a ubicar en algún régimen que ya debes de estar ubicado. Y esto aplica para, si rebasas los límites de ingresos para RIF, en automático te va a pasar al régimen general, o si incumples con tus obligaciones de RIF. Conocemos contribuyentes que sí se van a mantener en RIF,
pero que deben todas las declaraciones de años anteriores. Entonces, pues de todas formas, aunque ya hayas hecho el trámite, te va a regresar o te va a acomodar en el régimen general. Entonces, pues de qué se trata, ¿no? Pero ¿cuál es la solución si aún quieres tributar en el RIF? ¿Sí? ¿Ya se pasó el trámite? Pues sí, ya se pasó el tiempo. Debiste haber elaborado la actualización de manera, de acuerdo a la ficha 71 y 74. No fue así para actualización y reanudación y pues no lo lograste hacer. Entonces, pon mucha atención. Opción primera, ¿sí? La primera opción que vas a tener es solicitar solicitud de suspensión o disminución de acuerdo a la regla 2.5.16. Debes de hacerlo mediante una presentación de caso de aclaración, ¿sí? Manifestando bajo protesta de decir verdad, ¿sí? Y respetando la regla 1.6 y 1.8, con 4 condicionantes. Que compruebes que no estás utilizando algún otro régimen, que no hayas emitido CFDI, no estés presentando declaraciones periódicas alguna y que no haya sido reportado por un contribuyente Dios, un tercero relacionado, ¿sí? Y esto aplica para los últimos 5 años. Pero si tú hiciste el trámite de reciclo, pues bueno, no podrás hacer esto, ¿sí? Opción 2, con mucha atención, regla 2.5.8 y que viene en el anexo 1A. Aclaración de obligaciones fiscales en el RFC, igual, es un caso de aclaración. Debes de respetar las reglas 1.6, hay que ponerse a estudiar, 1.8, y la autoridad te va a responder de forma positiva o de forma negativa, ¿sí? Ok, descarga tú nuevamente tu constancia y ya va a estar actualizado de acuerdo a la simplificación administrativa, tus obligaciones y ya vas a estar en RIF nuevamente, ¿sí? Y te va a dar las recomendaciones en la contestación. O te va a decir en la contestación, ya se habilitó el portal para que puedas presentar tú exclusivamente el trámite nuevamente de actualización en el régimen de incorporación fiscal, ¿ok? Ahora, en caso de que la autoridad te conteste de forma positiva porque viste este curso y realizaste los pasos de acuerdo a cómo te mencioné y la autoridad te contestó de forma positiva, en el mes que hayas hecho el cambio, que vayas a hacer el cambio o vayas a hacer el trámite, recuerda que tienes que corregir todos los meses anteriores del ejercicio, de enero a la fecha. Y para eso te recomiendo el curso de facturación electrónica, ¿ok? Obviamente, en esta opción 2, si tú hiciste el trámite de actualización a reciclo y quieres volver a RIF, eso ya no va a aplicar, no sería en vano, ¿ok?